En la cena, preguntó por qué estaba tan callado. Le respondí, estoy pensando en lo que haré cuando. Estaba a medio camino de la entrada cuando la vi, medio oculta bajo una manta en el asiento trasero del todoterreno de Sara. Una chaqueta de hombre, que no era mía. Mi corazón dio un vuelco. Era una prenda de pana de color canela con puños acanalados. Algo que esperarías de un tipo que se maneja bien con la confianza. El tipo de chaqueta que no se olvida sin más en el coche de una mujer. En el momento en que entré en casa, me golpeó el aroma a ajo asado. Su pollo insignia otra vez, como siempre lo preparaba después de un día duro en la clínica. Una vela encendida en la isla de la cocina, música baja, todo escenificado a la perfección. Pero ahora no podía saborear nada de eso. En la mesa, Sara me dedicó una sonrisa casi demasiado rápida, como si la hubiera ensayado. ¿Día largo?, preguntó, deslizando un plato frente a mí. Sí, dije, con los ojos fijos en ella. ¿Y el tuyo? Se encogió de hombros. Con indiferencia, lo de siempre. Se me hizo un poco tarde, tuve que llevar a casa a un compañero de trabajo. Es nuevo, se perdió. Pobre chico. Mi tenedor se congeló a medio camino de mi boca. Compañero de trabajo, repetí lentamente. No será el dueño de la chaqueta de pana color canela que está en tu asiento trasero, ¿verdad? Parpadeó. Solo una vez, pero fue todo lo que necesité. Su sonrisa se tensó en los bordes. Ah, eso. Sí, es suya. Le dije que la cogiera, pero se le olvidó. ¿Se le olvidó?, dije, dejando el tenedor. ¿O se te olvidó a ti mencionarlo antes de que lo viera con mis propios ojos? No respondió de inmediato, simplemente se quedó mirando su comida, luego me miró a mí con una risa que no terminó de cuajar. Michael, en serio, ¿crees que te estoy engañando por una chaqueta? Me incliné hacia adelante, con los codos sobre la mesa. Creo que la gente no deja su ropa por ahí a menos que se sienta cómoda. Familiar. Dios mío, dijo ella, negando con la cabeza. Esto es ridículo. No, Sara. Lo que es ridículo es pensar que puedes tirar la chaqueta de un hombre en tu coche y esperar que no me dé cuenta porque, no hay nada de que darse cuenta, espetó, levantándose tan rápido que su silla raspó el suelo de baldosas. Necesitaba que lo llevara. Eso es todo. ¿Crees que sería tan descuidada? No lo serías. La habitación se quedó en silencio. Su labio tembló. Odiaba cuando le devolvía su propia calma. Esto es por ti, dijo bruscamente. No por mí. Llevas semanas distante. No me tocas. No me miras igual. Así que quizás solo estás buscando una excusa. Yo también me levanté. Ni se te ocurra echarme la culpa a mí. No estoy echando la culpa de nada, siseó, con la voz tensa. Estoy tratando de mantener esto a flote mientras tú te pones en plan FBI por una chaqueta. Porque no parece solo una chaqueta, Sara, dije. Parece la primera pista. Su boca se abrió y luego se cerró. Por un segundo, nos quedamos mirándonos. Los tenedores abandonados. La comida intacta. El aire tan denso que podría haberlo cortado con mi propia sospecha. Cogió su vino, tomó un sorbo largo y medido, y dijo con una frialdad ensayada, quizás si pasaras menos tiempo sospechando y más tiempo siendo un marido, no necesitaría que alguien más me llevara a casa. Eso dolió más de lo que quería. No respondí. Simplemente volví a sentarme, el peso de esas palabras asentándose como cemento en mi pecho. Esto no había terminado. Ni de lejos. Esa noche, la casa estaba demasiado silenciosa. Incluso el zumbido de la nevera parecía más fuerte que nuestra respiración. Yo yacía de mi lado de la cama, mirando el débil resplandor de la farola que se filtraba a través de las persianas. Entonces sentí que se acercaba. La mano de Sara rozó mi brazo. Ligera, ensayada, la forma en que siempre empezaba cuando quería cerrar una brecha. «Estás tenso», susurró, su aliento cálido contra mi oreja. No me moví. «Estoy bien». Ella rió suavemente, un sonido ensayado. «No, no lo estás. Has estado alterado desde la cena. Déjame arreglar eso».
Sus dedos recorrieron mi pecho, lentos y deliberados. Me besó el hombro, sus labios demorándose como si pensara que la seducción era una goma de borrar que podía eliminar la sospecha de la pizarra. Me quedé quieto. Rígido. Michael, murmuró, acercándose más. No actúes como si no me desearas. Finalmente, giré la cabeza y la miré. Sus ojos brillaban en la penumbra, abiertos, expectantes, desesperados porque siguiera el juego. Pero algo dentro de mí retrocedió. El tacto que antes se sentía como un hogar ahora se sentía como una estrategia. No te deseo, dije rotundamente. Su mano se congeló. Por un momento, su máscara se deslizó. Luego se echó hacia atrás, con el rostro endurecido. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que no estoy de humor para que me manipulen. Se incorporó, envolviéndose en la manta como si fuera una armadura. ¿Manipularte? ¿Estás de broma? Estoy intentando conectar con mi marido. ¿Y tú lo llamas manipulación? Yo también me enderecé. ¿Crees que no me doy cuenta? Provocas una pelea en la cena y luego te metes en la cama fingiendo que todo está bien. Como si me besaras con suficiente fuerza, me olvidaría de la chaqueta. Ella bufó, un sonido agudo en la oscuridad. Así que ahora no puedo tocar a mi propio marido sin que me acusen de conspirar. No es el tacto, dije, con voz baja. ¿Es el momento? Sus ojos se entrecerraron. Eres imposible. ¿Te escuchas a ti mismo? Eres frío. Siempre frío. Quizás por eso necesito. Se detuvo, mordiéndose las palabras. Mi pulso se aceleró. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? Olvídalo, espetó, volviendo a tumbarse y dándome la espalda. ¿Lo retuerces todo? No, Sara, tú lo estás retorciendo todo. Y lo peor es que se te da bien. Casi me haces pensar que esto era culpa mía. No respondió. Simplemente se apretó más la manta sobre los hombros, como un muro. Me quedé sentado en la oscuridad, con la mandíbula apretada y el pecho ardiendo. Cada centímetro del colchón entre nosotros se sentía como un cañón. Durante años, nuestro dormitorio había sido un lugar de risas, sueños susurrados, conversaciones nocturnas sobre vacaciones que nunca tomamos. Pero esta noche, era un campo de batalla, una zona de guerra vestida con sábanas suaves y luz tenue. Y supe algo con certeza. Las guerras no se ganan en una noche. Se prolongan, una escaramuza silenciosa tras otra, hasta que alguien se rinde. Yo no iba a rendirme. No esta vez. La mañana siguiente se sintió como si alguien hubiera silenciado nuestras vidas. Me senté en mi sitio de siempre en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café que se había enfriado. Las persianas dejaban pasar franjas de luz solar pálida, cortando la encimera de granito como líneas afiladas. Sara se movía por la cocina como una actriz siguiendo sus marcas, sartenes crepitando, platos tintineando, el ritmo alegre de alguien que juega a las casitas. Incluso tarareaba una melodía pop de la radio. Huevos y tostadas, como a ti te gustan, dijo alegremente, deslizando un plato frente a mí. El café está recién hecho. La observé. La observé de verdad. La forma en que sonreía demasiado y demasiado rápido. La forma en que su voz tenía un matiz de alegría falsa, como el motor de un coche revolucionado para enmascarar un traqueteo. Durante meses, había estado demasiado cansado para darme cuenta. El trabajo en la oficina me agotaba. Las noches largas me dejaban aturdido, y me permití creer que ella simplemente estaba distante por mis propias distracciones. Pero ahora, con la sospecha afilada como el cristal, podía ver cada fractura en su actuación. Gracias, dije, con voz firme y neutra. Se sentó frente a mí, juntando las manos por un momento antes de coger el tenedor. Has estado callado últimamente, dijo con una sonrisa suave. ¿Va todo bien en el trabajo? Asentí lentamente. El trabajo va bien. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos bajaron a su plato demasiado rápido. Pinchó un trozo de huevo, masticando con una muestra de calma. El silencio se alargó. No un silencio cómodo. Un silencio pesado.
El tipo de silencio donde cada palabra no dicha construye un muro más alto que cualquier discusión. Le di un bocado a la tostada, aunque sabía a cartón. Mi mirada nunca se apartó de ella. De repente, se rió entre dientes y cogió el zumo de naranja. Me estás mirando fijamente. Tengo algo en la cara. No, dije, solo estoy pensando en... ¿En qué? Negué ligeramente con la cabeza, sorbiendo el café. No importa. Su risa vaciló. Se reclinó en la silla, intentándolo de nuevo. Bueno, quizás deberíamos planear algo este fin de semana. Ir de excursión o ver una película. Hemos estado tan metidos en la rutina. Ahí estaba de nuevo. La sobrecompensación, como pintar sobre una mancha de humedad. Puedes cubrir la mancha, pero el techo sigue goteando. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. No respondí de inmediato. Ella llenó el espacio con otra sonrisa, pero esta vez se resquebrajó en las comisuras. En ese momento, me di cuenta de cuánto tiempo había estado ciego. La Sara sentada frente a mí no era la misma mujer con la que me casé en esta misma casa hacía 5 años. La que una vez me miró con una calidez sin reservas, que reía sin esfuerzo. Ahora su risa era hueca. Sus ojos, demasiado calculadores. Su amor, condicional, curado, falso. Y no podía deshacerme de la verdad que me presionaba. La deriva no había ocurrido de la noche a la mañana. Se había ido construyendo capa por capa mientras yo estaba demasiado ocupado persiguiendo plazos y convenciéndome a mí mismo de que todo en casa estaba estable. Dejé el tenedor, se me había ido el apetito. El desayuno está bueno, dije en voz baja. Ella sonrió de nuevo, amplia, rápida. ¿Ves? Todavía sé cómo cuidarte. No respondí. Simplemente la miré. El silencio entre nosotros decía más de lo que las palabras jamás podrían. La cocina olía a huevos y tostadas, pero todo lo que yo podía saborear era distancia. Fue un martes cuando finalmente cedí. Una semana de desayunos brutales, noches silenciosas y sonrisas vacías había hecho su trabajo. Las preguntas ya no susurraban. Gritaban. Durante la pausa del almuerzo, me encontré de pie bajo las frías luces fluorescentes de una tienda de tecnología, palpando el elegante paquete de un único Apple AirTag. El cajero lo escaneó sin comentarios, lo deslizó por el mostrador como si fuera un gadget más. Pero para mí, era algo completamente diferente. Era una prueba esperando a ser encontrada. O la confirmación más silenciosa de que quizás era yo quien se estaba desmoronando. Esa noche, mientras Sara se duchaba, salía a hurtadillas. Su coche estaba en la entrada, el mismo Honda plateado que había conducido durante años. Me moví rápidamente, levantando el maletero lo suficiente para deslizar el AirTag bajo el forro, cerca de la rueda de repuesto. Fuera de la vista, fuera del alcance. El clic del maletero sonó más fuerte de lo que esperaba. Me detuve, escuchando. Nada más que el sonido lejano de la ducha en el piso de arriba. Dentro, actué como si nada hubiera cambiado. Bajó en bata, con una toalla envuelta en el pelo. ¿Estás bien?, preguntó, secándose el cuello. Sí, dije, solo estaba revisando el buzón. Sonrió y me besó en la mejilla. No me estremecí, pero tampoco me incliné hacia ella. Esa noche, apenas dormí. La aplicación estaba abierta en mi teléfono, brillando débilmente junto a la cama como un centinela silencioso. Un pequeño punto azul marcaba su ubicación. En casa. Lo observé durante horas, esperando un movimiento que nunca llegó. Al día siguiente, salió para el trabajo a las 7:30 de la mañana. Como siempre. El AirTag marcó la ubicación de su coche frente a su clínica en la ciudad. Permaneció allí hasta las 5, luego se dirigió a su gimnasio al otro lado de la ciudad. A las 6:40, el punto regresó a nuestra casa. El jueves, el mismo patrón. El viernes, lo mismo. El sábado, la compra, luego el gimnasio de nuevo. Estaba de vuelta para el mediodía. La lavadora zumbaba arriba. Doblaba toallas en el sofá mientras veía realities. Para el domingo por la noche, estaba agotado. Yacía despierto a su lado, revisando los mismos movimientos pegados como un detective persiguiendo sombras.
No se había desviado ni una vez. Ni a un hotel extraño, ni al apartamento de alguien. Sin misteriosas lagunas de una hora, solo trabajo, gimnasio, casa. Me dije a mí mismo que debería sentir alivio. Que quizás estaba equivocado. Que quizás realmente era solo una chaqueta de un compañero de trabajo inofensivo. Pero no me sentí aliviado. Me sentí inquieto. La sospecha no se disuelve solo porque el rastro se enfríe. Fermenta en el silencio. Ella yacía a mi lado, respirando lenta y uniformemente, con un brazo sobre la almohada. Estudié su perfil en la oscuridad. La forma de su nariz, la manera en que sus labios se separaban ligeramente cuando dormía. Familiar. Tan familiar, pero algo todavía se sentía mal, como la diferencia entre una flor real y una de plástico. Desde el otro lado de la habitación, puede que no te des cuenta, pero de cerca, el peso, el aroma, la textura, todo está mal. Y así seguí observando. Lunes, martes, miércoles, cada vez el AirTag mostraba el mismo camino, el mismo horario. Pero cada vez que su coche regresaba a nuestra entrada, sentía una extraña opresión en el pecho, como si la falta de desviación solo demostrara cuán cuidadosamente estaba coreografiando su vida ahora. Porque esto es lo que sabía, cuando la gente miente, sobrecompensa. Sara había empezado a hacer la cama por la mañana, algo que normalmente hacía yo. Se ofreció a cocinar más cenas. Reía con demasiada facilidad. Me tocaba el hombro en la cocina con una suavidad que no había sentido en semanas. No era consuelo. Era control, un espectáculo, y yo tenía asientos de primera fila. Para el jueves, la duda ya no estaba solo en mi mente. Se había filtrado en mis huesos. Me encontré conduciendo hacia el centro sin haberlo decidido realmente. Pasando por las mismas esquinas por las que solía pasear con Sara los sábados. Pasando por la cafetería donde una vez se burló de mi obsesión por el café solo y las tostadas quemadas. Aparqué frente a un edificio de ladrillo con pintura desconchada y escaleras estrechas. Una placa dorada torcida decía Investigaciones Cole Ward. Nada lujoso, ninguna fantasía no ir llena de humo. Solo una puerta, un pasillo y una elección. La oficina olía a café rancio y a años de polvo. La alfombra había visto décadas mejores. Un único ventilador chasqueaba de forma desigual en una esquina. Cole Ward ya estaba sentado en su escritorio cuando entré. Camisa de botones gris, mangas remangadas, un rostro tallado por el tiempo y el tabaco. No pareció sorprendido de verme. Debe ser Michael, dijo, señalando la silla desvencijada frente a él. Entra. Cierra la puerta detrás de ti. Ya lo he hecho. Esperó, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente como para dejar claro que no iba a perseguirme para obtener respuestas. Así que hablé. Encontré una chaqueta, comencé, en el asiento trasero del coche de mi mujer. De hombre, no mía. Cole no se inmutó. Simplemente abrió un cuaderno gastado e hizo clic con su bolígrafo. ¿Continúa? Le conté todo sobre la mentira demasiado suave de Sara, su repentino encanto en el dormitorio, su rutina intocada trazada por un punto parpadeante en mi teléfono. Incluso le mostré la aplicación del AirTag, le expliqué dónde lo había escondido y cómo cada movimiento parecía perfecto, demasiado perfecto. Cuando terminé, simplemente asintió lentamente. Los infieles no siempre huyen. No cuando son cuidadosos, dijo, garabateando algo. Los inteligentes se aferran a los patrones. La normalidad es el mejor disfraz. Cerró el cuaderno. De acuerdo, dame acceso completo a la ubicación del AirTag. Seguiré monitoreándolo y haré mi propio seguimiento si algo cambia. Sabrás de mí si algo ocurre. ¿Y si no ocurre nada?, pregunté. Entonces seguiré observando. Su voz era baja, firme, ni dramática ni teatral, pero algo en ella caló más hondo que cualquier juramento que Sara hubiera susurrado en nuestra cama. Le entregué un sobremanila que había preparado esa mañana, copias del horario de Sara, fotos del coche, los detalles de su membresía del gimnasio, incluso su cafetería favorita los viernes. Cole lo hojeó como si fuera un mapa. De acuerdo, dijo. Mantendremos esto en secreto. Sabrás de mí cuando sea importante. Nos dimos la mano. Su apretón era firme. Sin rodeos.
De vuelta en mi coche, me senté al volante y miré el cielo del atardecer. Pensé que me sentiría culpable, como si la estuviera traicionando al contratar a alguien para que la vigilara, pero no fue así, porque en algún lugar entre las risas falsas y el afecto guionizado, ella ya me había convertido en un espectador de mi propio matrimonio. Ahora, solo le devolvía el favor. Me estaba esperando cuando llegué a casa, de pie en el salón, con los brazos cruzados como si hubiera estado ensayando su postura en el espejo. El suave amarillo de la lámpara detrás de ella le daba a todo un brillo falsamente cálido. «Hola, desconocido», dijo Sara, con una voz demasiado ligera, demasiado brillante. Dejé mis llaves en el cuenco junto a la puerta y asentí con la cabeza. Eso fue todo. Me siguió a la cocina como si no sintiera el muro entre nosotros. He hecho ese pollo que te encanta. Limón, ajo, un poco de tomillo. Huele bien, ¿verdad? Abrí la nevera, cogí una botella de agua y di un largo sorbo antes de responder. Claro. Parpadeó. Esa sonrisa forzada todavía se extendía por sus labios como una máscara que no se mantenía recta. Estás callado de nuevo. Me apoyé en la encimera, observándola por encima del borde de la botella. He estado callado durante un tiempo. Tú acabas de empezar a darte cuenta. Dudó, cruzando los brazos con más fuerza. ¿Esto sigue siendo por esa estúpida chaqueta? No respondí. Ella se acercó. Michael, te dije que era un compañero de trabajo. Necesitaba que lo llevara. Eso es todo. Lo he estado intentando. ¿Vale? He estado presente, cocinando, hablando, estando aquí. Me di la vuelta y entré en el salón. Ella me siguió. ¿Quieres que te suplique?, preguntó, y por primera vez, su voz se quebró. ¿Es eso lo que es esto? ¿Un juego de castigo? Estás intentando hacerme sentir como si no fuera nada. Me hundí en el sofá y encendí la televisión, con el volumen bajo. Algo sobre cocina, no es que estuviera mirando. Sara se quedó de pie cerca del reposabrazos, mirándome. Di algo. Silencié la pantalla. ¿Quieres algo a lo que aferrarte, Sara? Aquí tienes algo. Ya no me creo ni una palabra de lo que dices. Eso no es un castigo. Es un hecho. Contuvo el aliento. Así que, ¿crees que estoy mintiendo? Creo, dije, volviéndome para mirarla, que llevas mintiendo un tiempo. La diferencia ahora es que he dejado de pedir la verdad. Parecía como si le hubieran dado una bofetada. Por un segundo, no se movió. Luego su expresión se endureció. Has cambiado, dijo, con veneno en su tono. Llegas a casa como un fantasma. No ríes. No preguntas por mi día. No quieres tocarme. Quizás estoy cansado de tocar algo que ya no se siente real. Retrocedió, luego rió, un sonido frágil y agudo. Vaya. Así que ahora soy falsa. ¿Es eso? Me volví hacia la pantalla, le quité el silencio. Un chef estaba cortando cebollas. No te alejes de mí así, dijo, con la voz cada vez más alta. No eres una víctima, Michael. Solo eres frío. Esa palabra quedó flotando en el aire. Puse en pausa la televisión y me levanté lentamente. ¿Crees que soy frío? Quizás. O quizás simplemente dejé de jugar a las casitas con alguien que olvidó que este era un matrimonio real. Abrió la boca, pero no salió nada. Pasé a su lado y subí las escaleras sin decir una palabra más. Detrás de mí, la oí susurrar, nos echo de menos. Pero fue demasiado bajo y demasiado tarde. Eran poco más de las 7 cuando mi teléfono vibró. Estaba en mi coche, aparcado frente al supermercado, con el motor zumbando bajo. Ni siquiera recordaba por qué había parado allí. Probablemente alguna excusa para estar solo con mis pensamientos de nuevo, rodeado de bolsas de silencio y el brillo parpadeante de las farolas. El nombre en la pantalla se iluminó como una advertencia. Cole. Sin mensaje, solo una única imagen. Mi pulgar se cernió sobre la notificación un segundo más de lo necesario. Ya lo sabía, no en detalle, sino en esencia. Cuando la abrí, la foto llenó mi pantalla con un silencio más violento que cualquier sonido.
Sara, de pie frente a un hotel del centro, no una parada casual o un espacio público concurrido, un lugar tipo boutique, con puertas de cristal limpias, molduras de mármol, letras de latón, discreto, caro, específico. No estaba sola. Un hombre tenía sus brazos alrededor de su cintura como si lo hubiera hecho antes, como si no fuera nuevo. Ella se inclinaba hacia él, con la boca cerca de su oreja, los dedos ligeramente curvados en su cuello. Estaba sonriendo, no nerviosamente, no con culpabilidad, cálidamente, cómodamente. Y eso me rompió más que la cercanía física. No lo reconocí. Alto, bien vestido, postura segura. Pero su identidad no importaba. Lo que importaba era su lenguaje corporal, su sonrisa, su facilidad. Miré la foto hasta que me ardieron los ojos. Hasta que la pantalla se atenuó por sí sola, hasta que el silencio dentro del coche se espesó en algo que apenas podía respirar. La traición no explotó como esperaba. Se asentó pesadamente, como hormigón húmedo vertido en mis pulmones. Pensé en todas las veces que me había besado últimamente con suavidad. Las cenas que de repente quería cocinar. La mano suave en mi espalda en el pasillo. Los pequeños toques en broma. La forma en que dijo, nos echo de menos, como si fuera un hechizo para deshacer un daño que aún no había terminado de causar. Ahora lo veía todo por lo que era. No afecto, no arrepentimiento, mantenimiento. Había estado cuidando su mentira. De la misma manera que riegas una planta que solo te importa a medias. Lo suficiente para mantenerla viva. No lo suficiente para que signifique algo. Apoyé la cabeza en el asiento y miré el techo del coche como si pudiera ofrecerme una respuesta. Pero lo único que me dio fue el mismo pensamiento girando una y otra vez. Nunca estuve loco. Esa chaqueta no fue casual. La tensión en su voz. La forma en que se había aferrado a mí en la cama como si estuviera tratando de borrar su propia culpa. No estaba perdiendo la cabeza. La estaba perdiendo a ella, y ella ya se había ido mucho antes de que esa foto fuera tomada. Abrí la imagen de nuevo, la amplié. La forma en que sus ojos se suavizaban, el ángulo de sus caderas inclinándose hacia él, su mano relajada en su pecho. Había historia en ese toque. Intimidad en esa distancia. Recordé nuestro primer año de matrimonio. Un recuerdo vino rápido. No invitado. Estábamos en una casa de playa en Carolina, tumbados en una manta descolorida por el sol, su pelo húmedo por el agua del océano. Me miró entonces de la misma manera que miraba a él en esa foto, como si yo fuera el centro de alguna alegría secreta y silenciosa, y sentí que se me retorcía el estómago, no de rabia, sino de dolor, porque esa mirada ya no me pertenecía. Me quedé sentado en el aparcamiento no sé cuánto tiempo. Las bolsas de la compra en el asiento trasero nunca llegaron a entrar. Tenía las piernas rígidas cuando finalmente giré la llave y conduje a casa en la oscuridad. En los semáforos en rojo, volví a mirar la foto. No porque necesitara confirmación, sino porque no podía apartar la vista. Era como intentar entender un accidente de coche estudiando los escombros. Nada de lo que encuentres lo hará menos violento, pero buscamos de todos modos. Cuando entré en el camino de entrada, la luz del porche estaba encendida. Su coche estaba allí, silencioso, inocente. Dentro, pasé junto a ella en el sofá. Estaba acurrucada con una manta, viendo un programa con el volumen demasiado bajo para oírlo. Hola, cariño, dijo, sin levantar la vista. Asentí, pasé de largo y subí directamente las escaleras. No me siguió, y eso me dijo todo lo que aún no había dicho en voz alta. Vivíamos en la misma casa, pero ella ya no estaba en mi vida. A la mañana siguiente, me vestí en silencio. Sin prisas, sin dramatismo, solo una camisa de botones limpia, pantalones de vestir planchados, zapatos negros. El tipo de atuendo que te pones cuando quieres parecer inquebrantable. Sara estaba en la cocina cuando bajé. Tenía una taza de café en una mano y su teléfono en la otra. Cuando me vio, sus ojos se detuvieron una fracción de segundo demasiado tiempo. «¿Vas muy arreglado?», dijo. «Sí, tengo que hacer unos recados en el centro». Asintió lentamente, entrecerrando un poco los ojos, como si quisiera preguntar más, pero no quisiera parecer demasiado curiosa. «Bueno, conduce con cuidado». «Lo haré».
Salí por la puerta sin despedirme con un beso. Ella no me pidió uno. El centro estaba gris y resbaladizo por la lluvia. Tomé el ascensor hasta el piso 16 de un bufete de abogados cuyo nombre había buscado 3 días antes de la foto, cuando todavía tenía esperanza. Ahora, no estaba aquí por esperanza. Estaba aquí por certezas. La recepcionista me condujo a una oficina tranquila con techos altos y sin distracciones. La abogada, se llamaba Lauren, me ofreció un apretón de manos educado y luego se sentó frente a mí detrás de un escritorio de nogal. Su voz era tranquila, precisa, eficiente. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 5 años, dije. Sin hijos, sin acuerdo prenupcial, cuentas conjuntas, una propiedad y se sospecha infidelidad. Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa entre nosotros, abrí la foto de Cole. La estudió sin inmutarse, solo asintió una vez y empezó a escribir. Discutimos la división de bienes. Le dije que quería la casa, aunque solo fuera para evitar que Sara la convirtiera en un santuario para otra persona. También pedí mover la mitad de nuestros ahorros a una cuenta separada a mi nombre. ¿Tengo derecho? Ella dijo que sí, ya que era conjunta. ¿Quieres solicitar el divorcio por causa o sin causa justificada?, preguntó. Por causa, dije sin dudar. Volvió a asentir. Entendido. Se sentía surrealista lo rápido que todo se convirtió en papeleo. Estaba tomando decisiones sobre dividir una vida mientras sonaba música de jazz suavemente en el pasillo y la lluvia golpeaba las ventanas como un aplauso distante. Y aún así, no sentía ira. Me sentía alineado. Como si por primera vez en meses, quizás años, no estuviera reaccionando. Estaba respondiendo. Después de que terminamos de revisar los formularios, deslizó una copia hacia mí. No tiene que entregárselos hoy, pero una vez que lo haga, el cronograma comienza. ¿Sabré cuándo? De vuelta en mi coche, transferí la mitad de los fondos de nuestra cuenta compartida a una nueva que había abierto esa mañana. Se daría cuenta eventualmente, pero para entonces, los papeles estarían en sus manos. Esa tarde, pasé por nuestro trastero y recogí los documentos que había escondido allí semanas atrás. Registros de impuestos, escrituras, contraseñas, cualquier cosa que pudiera intentar manipular. Los organicé como piezas de un rompecabezas, etiquetando cada carpeta, guardándolos en una caja ignífuga en el maletero de mi coche. Si Sara iba a mentir de nuevo, estaría en desventaja porque yo ya no jugaba a la defensiva. En casa, me recibió con una risa desde el salón. Una comedia en la televisión. Levantó la vista, con el rostro abierto, casual, como si nada hubiera cambiado. ¿Qué tal los recados?, preguntó. Sonreí levemente. ¿Productivos? Asintió y se volvió hacia la pantalla. Y así, sin más, éramos 2 extraños sentados sobre una bomba. Solo que uno de nosotros sabía que el temporizador ya había empezado. La primera vez que la toqué de nuevo, me aseguré de que pareciera perdón. Era un sábado tranquilo. Estaba descargando la compra en la cocina, luchando por equilibrar una bolsa de naranjas en un brazo, mientras el rollo de papel de cocina se le escapaba del otro. Intervine, lo cogí, sonreí suavemente. Deja que te ayude. Sus ojos se abrieron lo suficiente como para registrar sorpresa antes de que me devolviera la sonrisa. Gracias. Puse la bolsa en la encimera y le rocé la mano, ligera, deliberadamente. No se apartó. De hecho, se inclinó más cerca, como una flor girando hacia una luz solar que no esperaba volver a sentir. Ese fue el comienzo de la actuación. Durante los días siguientes, suavicé mi tono. Dejé que se sentara a mi lado en el sofá. Le besé el hombro cuando pasaba por detrás de ella. Me reí de sus chistes, le pregunté por su trabajo, le envié mensajes durante el día. Ella empezó a sonreír más, a dormir más cerca, a respirar más tranquila. Lo que no sabía era que cada vez que me rodeaba con sus brazos, yo estaba contando los días. Borraba mi historial de navegación cada noche. Escondía los documentos del divorcio detrás de una fila de libros en el armario de arriba, los que nunca tocaba. Protegía con contraseña cada nueva carpeta en mi portátil. Cambiaba las cerraduras de la caja ignífuga que guardaba en mi maletero. Nunca cuestionó nada. Una noche,
Estábamos sentados en la terraza trasera, envueltos en una manta compartida, bebiendo vino bajo las guirnaldas de luces que ella había colgado años atrás. Echaba de menos esto, dijo en voz baja, apoyando la cabeza en mi hombro. Le besé la frente. Yo también. No era mentira. Lo echaba de menos, pero no como ella pensaba. Echaba de menos la versión de ella que una vez se sentó aquí conmigo, descalza y genuina, antes de los secretos, antes de que las sonrisas fueran tapaderas. Ahora, esto era solo teatro, y finalmente yo era el que escribía el guión. Cada día, la hacía sentir más segura. Volví a ser el marido atento. Le dejaba notas, limpiaba la cocina sin que me lo pidieran, la llevé a cenar una noche y le sostuve la mano sobre la mesa. Se derritió como mantequilla en mis manos. Lo que no sabía era que mientras dormía, yo me sentaba a cotejar cronogramas, preparar declaraciones, indexar archivos para mi abogada. Ella pensaba que mi silencio nocturno significaba paz. Era estrategia. Empezó a tararear de nuevo por las mañanas. Se ponía perfume incluso los días que no salía. Una vez se volvió hacia mí en la cama y susurró, creo que por fin estamos bien. La atraje hacia mí y sonreí en la oscuridad, porque para mí la tormenta ya había pasado. Ahora solo estaba esperando a que el sol golpeara su casa y le mostrara los escombros. La cena fue idea suya. La llamó una comida de reinicio. Dijo que quería que las cosas volvieran a la normalidad. Luz de velas, servilletas de tela, la vajilla buena. La casa incluso olía a romero y mantequilla, un viejo truco que usaba para que la cocina pareciera más cálida. No dije mucho mientras cocinaba, solo me senté en la encimera viéndola moverse por el espacio como si perteneciera allí, como si perteneciéramos juntos. Pero todo parecía un escenario ahora, y yo ya sabía cómo terminaba la obra. En la mesa, sirvió el vino con un pequeño alarde, como solía hacer. Por nosotros, dijo en voz baja, levantando su copa. Choqué la mía contra la suya, ofreciendo un pequeño asentimiento. Cortó su filete. Has estado diferente últimamente, más suave. No dije nada. Ella continuó. Siento que nos estamos curando. Todavía nada. Estás pensando mucho esta noche, añadió, inclinando la cabeza. Es una costumbre peligrosa. ¿Qué pasa por esa mente tuya? Levanté la vista, tranquilo y firme. Estoy pensando en lo que haré cuando me convierta en un soltero. Parpadeó, luego se rió. Fue una risa aguda al principio, luego intentó suavizarse, como si se diera cuenta de que la broma no había funcionado y estuviera tratando de rectificar en tiempo real. Vale. Vaya, eso ha salido de la nada. No eres gracioso, ¿sabes? No sonreí. Metí la mano debajo de la mesa y saqué un sobre blanco. Vi que esperó. Años de confianza prensados en papel y tinta. Lo coloqué entre nosotros como la última carta en una partida de póker. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz más débil ahora. Ábrelo. Dudó, me miró como si quizás esto fuera una broma elaborada y terrible. Pero lo cogió, despegó la solapa, deslizó el contenido. Primero salió la citación judicial. Su nombre, mi nombre, petición de divorcio. Luego la foto, la que Cole había enviado. Contuvo el aliento. Un pequeño sonido escapó de sus labios. Mitad jadeo, mitad sollozo. Se quedó mirándola durante mucho tiempo, como si quizás, si miraba lo suficiente, la verdad se reorganizaría en algo más suave. Cuando sus ojos finalmente se encontraron con los míos, estaban abiertos, húmedos, suplicantes. Michael, por favor, puedo explicarlo. Levanté una mano. Sin historias, sin excusas. Se levantó bruscamente, la silla raspando ruidosamente contra el suelo de baldosas. No es lo que parece. Fue un error. Me sentía sola y tú has estado tan distante. Ya no sabía cómo hablar contigo. No hablaste conmigo, dije fríamente. Hablaste con él. Su rostro se contorsionó, ira, vergüenza, pánico, todo luchando por espacio. Has estado planeando esto, acusó. Todo ese afecto de la semana pasada, fingiste que todo estaba bien. Me utilizaste. Me recliné, con la copa de vino en la mano.
Exactamente como tú me utilizaste a mí cuando lo trajiste a nuestras vidas y me sonreías a la cara cada mañana. Eso no es justo, espetó. No, dije, endureciendo la voz. Lo que no es justo es mentirle a alguien que confió en ti con todo y luego hacerle creer que él era el problema. Se desplomó de nuevo en la silla, sosteniendo la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban. No quería que llegara tan lejos. Te juro que no significó nada. Entonces, ¿por qué sonreías así?, pregunté, en la foto. Levantó la vista, destrozada. No lo sé. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Iba a decírtelo, susurró. No, Sara. Ibas a seguir ocultándolo hasta que pensaras que era seguro. Pero me adelanté. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Podemos arreglar esto. Por favor, haré cualquier cosa. Terapia, separación. Lo terminaré. Te demostraré. Ya está terminado, dije, levantándome lentamente. Solo que tú no lo sentías. Dejé los papeles frente a ella, intactos. Caminé hacia la cocina, dejé mi copa de vino en el fregadero con un suave tintineo. Detrás de mí, ella sollozaba entre sus manos, pero no la consolé. No porque no me importara, sino porque finalmente me importaba a mí mismo. 3 meses después, mi apartamento todavía olía ligeramente a cartón y pintura fresca. Las paredes estaban desnudas. Aún no me había molestado en poner cuadros. Solo una foto enmarcada de mi hermano y yo de un viaje de pesca de hace años, apoyada en la estantería del salón como si todavía estuviera decidiendo si merecía un clavo. Los muebles eran minimalistas, nuevos, grises y de bordes afilados. El tipo de cosas que compras, no porque sea tu estilo, sino porque no tienen ningún recuerdo asociado. Esta noche, los amigos llenaban el espacio. Matt trajo cerveza. Darius trajo sus chistes terribles. Kale, nuestra vecina del tercer piso, apareció con cupcakes que, según ella, eran comprados, pero sabían demasiado bien para no ser caseros. Las risas resonaban en las paredes de pladur. Jugamos a las cartas, intercambiamos historias, debatimos sobre música. Por primera vez en mucho tiempo, el ruido se sentía humano, no como estática, no como una tapadera. Alguien brindó por los nuevos comienzos, y todos chocamos los vasos. Sonreí, incluso reí, pero por dentro estaba en calma. No roto, solo quieto. Más tarde, cuando la puerta finalmente se cerró tras el último adiós, me quedé de pie junto a la ventana con un vaso de agua y miré la ciudad. El horizonte parpadeaba con puntos amarillos y naranjas. El tráfico seguía zumbando abajo como si al mundo no le importara a quién herían mientras alguien mantuviera las luces encendidas. Me di cuenta entonces, no de golpe, sino suavemente. Ya no echaba de menos a Sara. Lo que echaba de menos era la idea de ella, la comodidad de una manta compartida, los rituales sin sentido, la forma en que su voz se suavizaba cuando preguntaba si quería un té antes de dormir. Pero cuando miraba hacia atrás, honestamente, esas cosas se habían estado desvaneciendo mucho antes de la foto, antes de la chaqueta, antes de las mentiras. Se había estado escapando de nuestro matrimonio silenciosamente, como arena entre los dedos. Y yo había intentado agarrarme más fuerte cuando lo que necesitaba hacer era soltar. Ahora tenía espacio. Tenía silencio. Tenía tiempo para reconstruir sin que alguien remodelara la verdad para ajustarla a su culpa. No me apresuraba hacia alguien nuevo. No intentaba llenar la cama, ni el armario, ni el silencio, porque la curación no consiste en seguir adelante rápido. Consiste en caminar más despacio. Consiste en finalmente dormir toda la noche sin preguntarme dónde está. Consiste en estar de pie junto a la ventana, no para ver a alguien irse, sino solo para respirar. Y quizás algún día, abriré esa puerta a alguien que entre con honestidad en sus manos en lugar de secretos. Pero todavía no. Esta noche, estoy bien con el silencio. Algunos finales llegan sin portazos. Solo un cierre firme y la paz más suave.